Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1, que lleva como título Cinemática de Fluidos. En la última clase habíamos definido la razón de deformación lineal. Habíamos definido razón de deformación lineal en la dirección X, razón de deformación lineal en la dirección Y y razón de deformación lineal en la dirección Z. La sumatoria de esas tres razones de deformación lineal constituye la razón de deformación volumétrica. Es decir, esto representa la derivada del volumen o de un volumen fijo de fluido con respecto al tiempo comparado con un volumen inicial. Así que, igual que la razón lineal estaba comparada o se comparaba la deformación con respecto a una longitud inicial, la razón de deformación volumétrica compara la variación del volumen con respecto al tiempo con respecto a un volumen inicial. En el recuadro nos indican para un fluido incompresible la razón de deformación volumétrica es igual a cero. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver lo que ocurre con esta figura. Esto es la figura original. De acuerdo a esta figura cortada, hay un estiramiento, vamos a definir hacia acá una dirección y hacia acá una dirección X. Claramente en esta figura la razón de deformación lineal en la dirección X es positiva. Sin embargo, si ese elemento de fluido que hemos seleccionado es un fluido incompresible, este recuadro indica que la razón de deformación volumétrica debe ser igual a cero. ¿Eso qué significa? Que si hay un estiramiento en una dirección, tiene que haber una contracción o compresión en otra dirección, y eso es claro aquí. Esto es Lx original y observamos que Lx se hace más grande. En cuanto a Y, esto sería Ly original, pero después esto sería Ly2. Así que observamos que Lx2 es más grande que Lx original, pero Ly2 es más pequeño que Ly original. Así que mientras se estira en una dirección, se encoge en otra dirección, y ese es el comportamiento que debemos observar en un incompresible o en un fluido incompresible. La masa debe ocupar el mismo volumen, pues la densidad es la misma. Así que si estiramos en X, tenemos que comprimir en Y o en Z o en ambas. En uno de los últimos módulos que vamos a ver en este curso, vamos a representar los principios fundamentales en forma diferencial y veremos que para un fluido incompresible el principio de conservación de masa está dado por esta expresión, que tiene que ver con la razón de deformación volumétrica. En ese módulo donde veamos los principios fundamentales en forma diferencial, vamos a llegar a esta ecuación por balance de masa. Vamos a empezar con las ecuaciones de balance de masa en forma
integral y vamos a llegar a esta misma conclusión. Ya hemos dicho que esta ecuación indica que si hay estiramiento en una dirección, tiene que haber contracción en otra dirección. Esto lo habíamos identificado como epsilon xx, epsilon yy y epsilon zz. Así que si epsilon xx es mayor que 0, epsilon yy o epsilon zz deben ser menor a 0, de tal manera de que ese estiramiento en x sea compensado con una contracción en otra dirección. Vamos a ver ahora la razón de deformación por esfuerzo cortante, que tiene ciertas similitudes con la velocidad de rotación o la velocidad angular que definíamos en clases anteriores. Para definir la velocidad angular considerábamos la rotación de este elemento y la rotación de este elemento, y decíamos que omega era el promedio de omega 1 más omega 2. Pero ahora estamos interesados en la deformación de estos elementos. Y cuando evaluábamos la velocidad angular, ¿no?, hacíamos esta pregunta: ¿qué ocurría si de alfa x y de alfa y eran iguales? Simplemente si esto fuese cierto, omega era simplemente igual a omega 1 igual a omega 2. Esto que significa que si los dos elementos rotan a la misma velocidad, todavía tenemos una velocidad angular que es igual a la velocidad de rotación de cada uno de los dos elementos. Pero ahora estamos interesados en la deformación del elemento. Y vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Qué ocurre con este elemento que tiene una forma más o menos cuadrada si este elemento rotara a la misma velocidad que este? Si estos dos rotaran a la misma velocidad, simplemente tendríamos el mismo cuadrado, pero rotado un ángulo de θ, o de alfa en este caso. Así que desde el punto de vista de la deformación, si omega 1 es igual a omega 2, no hay deformación. Así que para que haya deformación, un elemento tiene que rotar a una velocidad más rápida que el otro elemento. Tiene que haber una diferencia en las velocidades de rotación, y por eso en la definición de razón de deformación por esfuerzo cortante mantenemos el promedio, pero no sumamos las razones, las velocidades angulares de cada elemento, simplemente las restamos, pues la deformación depende de qué tan diferentes son esas rotaciones. Repito, si las velocidades de rotación son igual, no hay deformación por esfuerzo cortante. Ya estas velocidades angulares de cada uno de los elementos fueron definidas en base a las velocidades en diferentes puntos, tal y como lo hicimos para el caso de la velocidad angular. Así que la razón de deformación por esfuerzo cortante, epsilon xy, es igual a un medio de la derivada parcial de la velocidad en y con respecto a x más la derivada parcial de la componente x del vector velocidad con respecto a y. Vamos a recordar que v es igual a v en y más v en j más w en k. En forma similar podemos definir epsilon zx y epsilon yz.
También podemos definir epsilon yx, epsilon xz y epsilon zy. Y vamos a encontrar que estos son iguales. ¿Y en qué nos van a servir estas razones de deformación o qué utilidad le vamos a encontrar a estas razones de deformación? En realidad ya hemos utilizado razones de deformación previamente. Y vamos a dejar para que sea discutido en el foro en qué módulo y con qué efecto se evaluó la razón de deformación. ¿Cuál era el propósito o con qué se relacionó? Vamos a modificar acá. Así que la pregunta que queremos discutir en el foro, ¿en qué módulo y con qué se relaciona? ¿En qué módulo se cubrió? ¿Y con qué se relacionó la razón de deformación? Y eso nos dará una idea de qué utilidad le vamos a dar nuevamente cuando lleguemos al análisis diferencial a estas razones de deformación. Vamos entonces a avanzar hacia la definición del vector vorticidad y rotacionalidad del fluido. Así que el vector vorticidad es igual al producto cruz del operador Nabla, que está definido acá, hoy que ya lo hemos usado. Habíamos dicho que Nabla punto o habíamos definido la derivada sustancial utilizando el operador Nabla. Así que si el vector vorticidad se define como el producto cruz del operador Nabla y del vector velocidad, tenemos que hacer nuestro producto cruz tal y como nos enseñaron en el curso de, en estos tiempos le llaman cálculo 3, en mis tiempos le llamaban álgebra de vectores y matrices. Así que llevando a cabo el producto cruz obtenemos esta expresión para el vector vorticidad, que si lo comparamos con el vector velocidad angular, este era nuestro vector velocidad angular, si lo comparamos simplemente podemos decir que el vector velocidad angular es igual a un medio del vector vorticidad. Así que si hay vórtices o si el vector vorticidad no es igual a 0 en todas sus direcciones, el fluido debe tener velocidad angular o debe rotar. Si el fluido es irrotacional, tampoco debe haber vector vorticidad. Entonces vamos a ver para un flujo bidimensional, es decir, la componente z es igual a 0 y la derivada con respecto a z también debe ser igual a 0. Así que cualquier cosa que tenga que ver con w es 0 y las derivadas con respecto a z son iguales a 0. Así que sí, obtenemos un vector vorticidad. El vector solo puede rotar con respecto a z y para ese caso
Esto se reduce a corregir esto. Sí. Y es esta expresión acá. Entonces vamos a observar esta figura que expresa lo que ocurre dentro de la capa límite. Acá tenemos la capa límite, o estamos dentro de la capa límite. Acá estamos fuera de la capa límite. Una de las condiciones que describan la capa límite es que dentro de la capa límite el vector tiene esta forma. Y dentro de la capa límite, V es bidimensional. Fuera de la capa límite, el vector velocidad es constante y su velocidad es siempre la misma, como muestra esta figura. Solo tiene componente X y es constante. ¿Eso qué significa? Que fuera de la capa límite no hay componente V. Y U es constante, no depende de Y. Así que fuera de la capa límite el vector o el fluido no rota. Dentro de la capa límite el fluido es rotacional. Si el flujo es unidimensional, entonces solo debemos preocuparnos por cómo varíe U con respecto a Y. Vamos a concluir aquí esta grabación y en la siguiente clase vamos a proceder a describir el teorema de transporte de Reynolds, que nos va a servir para los siguientes dos módulos o tres módulos, donde vamos a cubrir análisis integral. Es decir, vamos a aplicar los principios fundamentales a una región definida. Ya al inicio de este módulo hablábamos del enfoque euleriano y el enfoque lagrangiano. Así que vamos a aplicar los principios de conservación. Y por principio de conservación nos referimos a conservación de masa, conservación de energía. También es conocido como la primera ley de la termodinámica y la conservación de cantidad de movimiento, o segunda ley de Newton. Y todos estos principios fundamentales son conocidos por los estudiantes, pero el estudiante está familiarizado con estos principios en el enfoque lagrangiano. Es decir, el estudiante sabe que la masa no se crea ni se destruye. Así que la derivada sustancial de la masa con respecto al tiempo es igual a cero en el enfoque de partículas. La derivada de la energía con respecto al tiempo es igual al calor de entrada menos el trabajo, la potencia de salida. Esto en termo le llamamos balance de energía de sistemas cerrados o de masa fija. Y la segunda ley de Newton, todo el mundo sabe que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Así que estos son los principios aplicados en el enfoque lagrangiano, a partir del teorema de transporte de Reynolds, que vamos a cubrir en una siguiente grabación. Podremos convertir estos principios fundamentales a un enfoque de volumen de control. Así que dejaremos eso para una siguiente grabación. Hasta la próxima, jóvenes.